Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Amantísimo Dios Padre Celestial, Creador de todo el universo, damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y especialmente, Señor, en este momento que vamos a tener nuestra última lección de Gálatas inductivo. Señor, yo te suplico que tú uses estos pensamientos, estas lecciones, las uses para el crecimiento de tu pueblo, de tu iglesia, y que en todo tú seas glorificado. Porque, Señor, nada de lo que hacemos tiene sentido si no lo hacemos para la gloria y alabanza de tu nombre. Por eso te suplico que llenes con el poder de tu Espíritu Santo tu sabiduría, tu gracia y tu poder a cada uno de los que están siguiendo esta lección, Señor, y que a todos nos llenes de tu amor, de tu bendición, y que el conocimiento de tu palabra produzca en nosotros, Señor, un cada día más grande sentido de santidad, de consagración y de entrega hacia ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 16 de Gálatas inductivo. Esta es nuestra última lección de Gálatas inductivo. Hoy vamos a abarcar capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 18, para lo cual voy a iniciar leyendo el versículo 11. Dice: les escribo de mi puño y letra. Miren con qué letras tan grandes les estoy escribiendo. Esto dice la palabra de Dios para todos. La Reina Valera del 60 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es interesante porque esto nos ayuda a reforzar lo que dijimos al inicio de nuestras lecciones de Gálatas inductivo. Y es que el apóstol Pablo tenía una enfermedad que posiblemente tenía que ver con sus ojos. Por eso siempre se ha relacionado. Algunos dicen que eran los ojos muy brotados y que le causaban miopía. ¿Qué quiso decir entonces el apóstol Pablo con esta frase aquí en este versículo? La versión ecuménica de Taizé traduce de la siguiente manera: ved con qué caracteres tan grandes os escribo de mi puño y letra, dando a entender que Pablo no veía bien y ese era el motivo por el cual escribía con letras o caracteres tan grandes. El tamaño de sus letras no tendría importancia, pero escuche, ese fue su santo y seña para que las iglesias reconocieran si la carta que recibían era de Pablo o no. Entonces, esto es bien importante en este asunto aquí. ¿Por qué? Porque algunos utilizaban el nombre de Pablo y se hacían pasar por él enviando cartas a las congregaciones cristianas. Las iglesias podían descubrir inmediatamente si la carta era de Pablo o no por el tamaño de la letra de la última página. Porque para todo lo anterior, Pablo dictaba sus cartas, como es en el caso de la epístola a los romanos, donde se menciona el nombre de quien escribió la carta a los romanos. Dice en Romanos 16:22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Lo cual nos muestra que no siempre, bueno, el apóstol no escribía sus cartas, sino que las dictaba. Y una de las razones seguramente era por su problema en cuanto a la visibilidad, la visión que tenía el apóstol Pablo. Los versículos 12 y 13 dicen: voy a leer primero en la palabra de Dios para todos y después lo voy a leer en la Reina Valera. Hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás.
tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Esto dice la palabra de Dios para todos. La Reina Valera dice: todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hay este problema de vivir con glorias ajenas o tratar de demostrar que mi ministerio es mejor que el del otro porque la iglesia donde yo estoy crece más, que la iglesia donde yo estoy es mejor porque tiene mejor grupo de alabanza. Todo eso es lo que muestra cómo vivimos más en la carne que en el espíritu. Y eso debe ser causa de vergüenza para nosotros como hijos de Dios, como iglesia. ¿Qué temían aquellos que obligaban a los gálatas a circuncidarse? Ellos temían al rechazo de la comunidad judaizante, la cual exigía a sus prosélitos a circuncidarse para formar parte de la sinagoga. Cuando el evangelio fue predicado entre ellos, no entendieron que era algo diferente. Así que se esforzaban para que los gentiles que ingresaban a la iglesia también se circuncidaran. Los gálatas no sabían qué hacer porque la presión de estos nuevos miembros era fuerte. Así que prefirieron quedar bien con todos porque querían agradar en la carne. Otras versiones, en lugar de agradar en la carne, traducen quieren quedar bien ante los hombres. Esto dice la versión Taizé. Quieren ser bien vistos en lo humano, dice la Biblia de Jerusalén. Esa gente quiere ser bien considerada, dice la Biblia latinoamericana. Quieren causar una buena impresión. Esto es la versión internacional. Pero no solamente temían al rechazo o a sus críticas, sino también al sufrimiento que podrían tener por la persecución, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es probable, muy demasiado probable, que estos judaizantes no solamente fueran muchos, sino también ricos y muy influyentes en la sociedad. Y estar enfrentados a ellos podría significar la pérdida del trabajo, por ejemplo, o ser hostigados en la calle y acusados falsamente de crímenes en los tribunales. ¿Qué quiso decir con la frase quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne? Mire, por los años 50, la iglesia está recién naciendo, han pasado solamente 5 décadas. En los años 50, la iglesia permanecía dentro de la comunidad judía y la insistencia que los nuevos convertidos se circuncidaran había dividido a los cristianos en dos bandos. Por un lado, estaban los que predicaban que el evangelio y la circuncisión eran necesarios, pero por el otro, entre ellos el apóstol Pablo y Bernabé, que predicaban solo el evangelio sin los ritos del judaísmo. Cuando el primer bando circuncidaba a un nuevo cristiano, se jactaban, se gloriaban por cada nuevo adepto a su causa. Pero Pablo observó que estos predicadores que predicaban tanto la circuncisión, no buscaban tanto con cumplir la ley como decían, sino que su propósito principal era añadir más gente a su bando. No sería extraño que dijeran
estamos ganando, ahora somos la mayoría. A ellos no les importaba la ley, sino ganar la contienda. Ganar la contienda. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quiero que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. O para gloriarse de los que se han sometido a ese rito, dice la Nueva Biblia Española. ¿Qué tan lejos estamos nosotros hoy de esas actitudes de los judaizantes? Cuando yo considero y veo a la iglesia que están compitiendo por cuál crece más, cuál tiene el mejor grupo de alabanza, cuál tiene mejor servicio social, cuál tiene escuela, cuál tiene jardín infantil o cuidado para los niños, y comienza esa competencia entre las iglesias. Ahora la competencia también se ha trasladado a los medios de comunicación. ¿Cuál tiene canal de televisión? ¿Cuál tiene emisoras de radio? ¿Cuál tiene más emisoras de radio? Y comienza una competencia malsana para vanagloriarse ellos como hombres. El problema aquí no era la circuncisión, no era si guardaban o no la ley. El asunto aquí era cómo yo puedo demostrar que soy mejor que el otro. ¿Cómo puedo mostrar que yo estoy ganando en competencia? ¿Acaso la iglesia es un lugar para competir? La iglesia más bien no es un lugar para la gloria de Dios y con un corazón adolorido por el pecado de la humanidad, tratar de traerlos a los pies de Cristo. ¿No es esa la función principal de la iglesia? El Señor dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. La primera razón para que exista la iglesia sobre la tierra es predicar a Jesucristo. Claro, es imposible, pudiéramos decir en cierta manera, impedir esto de las competencias. Pero ojalá que nosotros no seamos parte de eso. Versículo 14 al 16. Espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajustan su vida a la norma y con todo el pueblo de Dios. Ahora leámoslo. Esto es la palabra de Dios para todos. Ahora leámoslo en Reina Valera. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces podemos preguntarnos aquí, ¿de qué era de lo que se gloriaba el apóstol Pablo? ¿De qué se gloriaba entonces? Creo que no se gloriaba de lo que se glorían hoy los famosos ministros. Él se gloriaba no de la gente que había ganado para su causa, sino solamente de la cruz del Señor Jesucristo. Al escribir a los colosenses, les explicó qué ocurrió en esa cruz, diciendo lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto dice Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Los judaizantes no entendieron nunca cuál fue el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Nunca entendieron que el decreto de la circuncisión fue anulado en la cruz del Calvario.
ocurrió con Pablo entonces allá en la cruz de Cristo? La muerte de Cristo en la cruz tuvo un doble efecto en la vida del apóstol Pablo. Mire, primero, el mundo ha sido crucificado para él. Para él, el mundo no era el globo terráqueo, sino el sistema que gobierna a los hombres. Es decir, el mundo representa las pasiones, los anhelos, las luchas, los honores, los premios, los logros. En otras palabras, al ser crucificado el mundo para Pablo, todas estas cosas dejaron de ser prioridad. Ahora solo le interesaba agradar a Dios. En segundo lugar, él mismo ha sido un crucificado para el mundo. Es como si le dijeran: Pablo, estás muerto para nosotros, no vales nada. Para ese tiempo, un crucificado era un sedicioso o criminal que ha sido castigado de la forma más cruel, como ejemplo para otros. Ser crucificado era pasar la mayor vergüenza y el peor de los rechazos. ¿A quiénes bendice Pablo con la paz y la misericordia? El apóstol Pablo bendice con la paz y la misericordia a todos los que siguen su regla o su norma. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál era la regla? Pues esta, mire: nada tiene valor ante la nueva creación. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta regla puede aplicarse como un principio de vida en todas las cuestiones, pues pueden dividir las opiniones y dividir las iglesias. Ni la alabanza tradicional ni la alabanza carismática tienen valor, sino una nueva creación. Ni la interpretación ortodoxa de la Biblia, ni la interpretación liberal tiene valor, sino una nueva creación. Y así podemos continuar con todos esos temas, porque cuando se pone énfasis en cualquier otra cosa que no sea la nueva creación en Cristo, que se produce por el nuevo nacimiento, se pierde la bendición de la paz y se pierde la bendición de la misericordia o la compasión que brota del mismo corazón de Dios. Voy a leer ahora Gálatas 6, del 17 al 18. Por lo demás, les pido que no me causen más sufrimientos, porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Así sea. Ahora la Reina Valera. Leí la palabra de Dios para todos. Ahora la Reina Valera. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 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 Sea con vuestro espíritu. Amén, amén, amén. Hay momentos en los que uno como que se cansa de lidiar con la gente. Y creo que es lo que está pasando aquí con Pablo. Tanto que luchó por los Gálatas y terminaron desbaratándolo todo. ¿Cuáles o qué son las marcas del Señor Jesús de las que habla aquí el apóstol Pablo? Para Pablo, el que lleva las marcas del Señor Jesús tiene todo el derecho de pedir que nadie le cause molestias o que le amargue la vida. ¿Qué son las marcas? Podemos dar por lo menos 3 respuestas a esto. Primero, las marcas son los estigmas en el cuerpo.
Se llamaba estigma a las heridas que aparecieron en algunos santos durante la Edad Media. Y en la actualidad hay casos donde se han dado los estigmas. Todavía se presentan algunos casos. El estigma se asemeja a la perforación que deja un clavo al salir en una parte del cuerpo con un leve sangrado. A algunas personas les aparecieron entonces estos estigmas en las manos, en los pies, en el costado, incluso en la frente. Es decir, en los lugares donde el cuerpo de Cristo fue perforado. Muchos suponen que a Pablo le ocurría lo mismo por su intensa identificación con la crucifixión del Señor Jesucristo. En segundo lugar, las marcas son las cicatrices de los castigos que recibió por Cristo. Fueron las marcas que le dejaron las pedradas, cuando le dieron piedra, las pedradas que lo golpearon. ¿Se acuerdan? Allá en Listra fue apedreado y lo dejaron como si estuviera muerto. O sea, creyeron que lo habían matado. Luego también en Filipos, cuando fue azotado hasta que su espalda se convirtió en jirones de carne. O las marcas de los grilletes en las cárceles romanas también, ahí en Filipos, ¿se acuerdan? Que estuvo ahí con Silas. Todo eso es parte de lo que se podría considerar las marcas de Cristo en Pablo. Tercero, las marcas eran señales de propiedad. Antiguamente los esclavos recibían un estigma. Estigma que significa marca, cicatriz, sello que indica propiedad. En una de sus orejas o en un brazo marcaban a los esclavos para indicar que no eran libres, sino que pertenecían a su amo. Tal vez Pablo tenía una marca así y por sus escritos vemos que se enorgullecía de llamarse esclavo de Jesucristo. Es como si Pablo dijera: por favor, no me molesten más. ¿O no se dan cuenta que yo simplemente soy un esclavo de Cristo y hago lo que Él me dice? Al concluir su carta, desea que la gracia de Dios sea con su espíritu. ¿Por qué no dijo sea con vosotros? ¿Por qué con vuestro espíritu? La epístola comienza diciendo: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia está presente desde el comienzo hasta el final, pero concluye con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Supongo que se debe a la convicción del apóstol que si la gracia no es interna, allá en lo más profundo, en el espíritu, no será duradera. Por ejemplo, el rey Saúl, mientras perseguía a David, se encontró con un grupo de profetas y vino sobre él el espíritu de profecía que le hizo profetizar. Pero su ser interior no cambió. El espíritu no tenía la gracia de Dios y pasado ese momento, el odio hacia David resurgió. Si la gracia de Dios llena nuestro espíritu y domina esta área de nuestra vida, entonces podemos decir que lo domina todo, porque allí se generan todas nuestras decisiones. Allí se establecen los valores, las prioridades. Allí se proyectan las actividades que al estar bajo la gracia de Dios se generan en Dios. Como los Gálatas habían caído de la gracia de Dios, Él les desea una restauración completa al estado de la gracia original. Llegamos al momento de memorizar
nuestro texto bíblico. Hoy vamos a tratar de memorizar Gálatas 6:15. Que ojalá lo memoricemos y lo dejemos, como decía un amigo mío, lo dejemos bajar al corazón y que nos lleve a actuar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está fácil, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire cómo lo dice la Dios habla hoy. Me encanta como lo dice la Dios habla hoy. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Creo que nos queda mejor aprendérnoslo en la Dios habla hoy. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. ¿Cuál de los dos le parece mejor? ¿El de Reina Valera del 60 o el de la Dios habla hoy? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es la Reina Valera del 60. Pero la Dios habla hoy dice, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Gálatas 6:15. Para mí fue un privilegio muy grande haber podido compartir con ustedes durante estas 16 lecciones el libro de Gálatas. Les recomiendo que lo lea. Yo hablo de leerlo de una sola sentada. ¿Qué es leerlo de una sola sentada? Que usted se sienta y comienza en Gálatas 1:1 y no se levanta hasta que termine en Gálatas 6:18, creo que es el último versículo. Entonces, léalo de corrido, parejito. Ojalá, si usted se lo propone, tenga 2 versiones y léalo en las 2 versiones. Y se va a dar cuenta de la experiencia tan especial que es leer todo un libro de la Biblia así de una sola sentada. Gracias por haberme acompañado. Espero que haya estado durante las 16 lecciones y si puede, recomiéndele a otros este estudio para que crezcamos en el Señor. Gracias. Dios le continúe bendiciendo cada día más y más. Hasta un próximo estudio. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.